se ha preguntado en los exámenes de residentado médico. Lo que más se ha preguntado en los exámenes de residentado médico es acerca de vitaminas y minerales. El mayor porcentaje de preguntas de bioquímicas están en relación a este capítulo. Entonces, vamos a andar un poquito más aquí en vitaminas y minerales, que es lo que más se ha solido preguntar. En cuanto a las vitaminas y los minerales, a veces vienen algunas preguntas en relación a lo que es la clasificación de las vitaminas y minerales. Por términos generales, en el caso de las vitaminas las vamos a poder clasificar de acuerdo a la solubilidad que tengan estos compuestos. Entonces vamos a encontrar vitaminas hidrosolubles y vamos a encontrar vitaminas liposolubles. Como su nombre lo dice, las vitaminas hidrosolubles van a ser solubles en agua, las liposolubles van a ser solubles en lípidos, en grasas. Y esto es un dato interesante en cuanto a las vitaminas, porque en líneas generales, ¿ya? En líneas generales, como las vitaminas hidrosolubles son solubles en agua, entonces es raro ver toxicidad por vitaminas hidrosolubles. No digo que no la haya, porque en los últimos años el abuso del uso de ciertas vitaminas hidrosolubles ha generado que excesivas dosis de estas vitaminas empiecen a haber ciertos efectos adversos por el uso de ellas. Y entonces empezamos a encontrar algunos síntomas o signos de toxicidad por estas, pero es raro. ¿Por qué? Porque se eliminan por la orina básicamente al ser hidrosolubles. En cambio, las liposolubles, al ser solubles en lípidos, entonces se pueden almacenar dentro del tejido adiposo, dentro del tejido celular subcutáneo, y pueden generar a la larga mayor toxicidad. Entonces van a encontrar ustedes que con las liposolubles hay mayor cuadros clínicos característicos de toxicidad que con las hidrosolubles por este mecanismo que tienen de poder ser eliminadas a través de la orina, ¿no? Dentro de las vitaminas hidrosolubles vamos a tener todas las vitaminas que se van a encontrar dentro del complejo B, que ahora vamos a hablar de cada una de ellas, y vamos a tener a la vitamina C. Y las liposolubles, básicamente vamos a tener a la vitamina A, a la vitamina D, a la vitamina E y a la vitamina K. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar ahora? Y en el caso de los minerales, los minerales no se clasifican de acuerdo a su solubilidad, sino que los minerales se van a clasificar de acuerdo al requerimiento que nosotros tengamos de estos. Hay minerales que tienen mayor requerimiento que otros, ¿no? Entonces vamos a encontrar nosotros que hay macrominerales y vamos a encontrar otros que son microminerales o que se les denomina también oligoelementos. En algunas literaturas a los microminerales se les denomina oligoelementos. ¿Cuáles son los macrominerales? Los macrominerales vamos a tener al sodio, vamos a tener al potasio, al cloro, vamos a tener al calcio, al fósforo y al magnesio. Esos son los macrominerales, ¿no? Que si ustedes se dan cuenta son realmente los minerales que se suelen dosar de forma sérica cuando tenemos un paciente determinado. Las alteraciones de estos minerales son bien conocidas y los encontramos dentro de la práctica clínica, ¿no? Y ¿por qué son más frecuentes? Porque son minerales que se encuentran en mayor cantidad, ¿no? Por eso son macrominerales. Mientras que los oligoelementos o microminerales, vamos a tener ahí, por ejemplo, al hierro, vamos a tener al cobre, al zinc, al yodo, al selenio, al azufre y al flúor. Existen otros más que podemos tener en nuestro organismo, pero digamos que esos son los más importantes, los oligoelementos más importantes. Los macrominerales no los vamos a ver en esta clase, porque los macrominerales ustedes los van a ver, la mitad de ellos en nefrología, cuando hablen de las alteraciones hidroelectrolíticas, sodio, potasio, y la otra mitad la vamos a ver en endocrinología, cuando hablemos del metabolismo mineral óseo, al hablar de calcio y de fósforo. Nos vamos a centrar en esta oportunidad en los oligoelementos o los microminerales, que también han venido preguntas acerca de eso. Y principalmente vamos a abordar
los 5 primeros, que son el hierro, el cobre, el zinc, el yodo y el selenio. En el caso del azufre y el flúor, tienen mucha relevancia realmente para la clínica y para las preguntas de recientado médico, entonces no lo vamos a tocar solamente los 5 primeros. Entonces, esta más o menos la agenda que nosotros vamos a tener el día de hoy, en esta segunda parte que vendría a ser evaluar la parte de vitaminas y minerales. Entonces vamos a avanzar un poco de vitaminas antes de irnos a un break. Entonces, tenemos las vitaminas, dentro de las vitaminas vamos a arrancar con las vitaminas hidrosolubles. Entonces, tenemos vitaminas hidrosolubles y vamos a empezar con las del complejo B. Cuando ustedes le pregunten por vitaminas, chicos, es muy raro que en los exámenes le pregunten, en el caso del complejo B, les pregunten o les pongan en las alternativas B1, B2, B6, B9, B3. No, no les van a poner usualmente eso, sino que le van a poner el nombre del compuesto. Entonces es importante que ustedes se aprendan los nombres, y aquí están graficados en cada una de las vitaminas cuál es el nombre, porque ustedes no le van a poner déficit de vitamina B1, sino les van a poner déficit de tiamina. Entonces, la primera vitamina que tenemos es la tiamina. La tiamina es la vitamina B1. La tiamina, ¿dónde la vamos a encontrar? ¿Cuáles van a ser las fuentes de vitamina B1, de tiamina? Sobre todo, una de las fuentes principales de tiamina van a ser los cereales integrales. Vamos a encontrar también como fuente importante de vitamina las carnes, sobre todo la carne de cerdo, las legumbres, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la vitamina B1 suele ser una vitamina que se puede encontrar en distintos compuestos, en distintos alimentos, perdón, tanto de origen animal como de origen vegetal, pero sobre todo en los cereales integrales, en donde encontramos mayor cantidad de tiamina. ¿Cuál es la función principal que tiene la tiamina? La función principal de la tiamina va a ser una coenzima. ¿Qué significa coenzima? Las coenzimas y los cofactores son compuestos que son necesarios para que puedan actuar ciertas enzimas, ¿no? Son como un complemento para la acción de estas enzimas. A eso se denomina coenzimas y cofactores. Entonces, la tiamina es una coenzima. ¿Coenzima en dónde? En el metabolismo de ¿qué macromoléculas? Los carbohidratos y los aminoácidos, ¿no? Que forman parte del metabolismo proteico. Entonces, para un adecuado mantenimiento del metabolismo de estas macromoléculas es necesaria la tiamina. Entonces, no es de extrañar que sus deficiencias o la deficiencia de esta enzima, de esta vitamina, genere síntomas a ese nivel. Cuando ustedes usualmente les mencionan en un caso clínico, en una pregunta, o en la vida diaria están sospechando de deficiencia de tiamina, básicamente hay dos condiciones que pueden generar la deficiencia de tiamina, y les voy a poner aquí al costado. Vamos a encontrar a la cabeza la desnutrición. Entonces, siempre por ahí es característico encontrar, por ejemplo, cuando hay preguntas de deficiencia de tiamina, les ponen un niño, ¿no? Que tiene ciertos factores de riesgo para desnutrición, ¿no? No tiene una buena alimentación, no tiene lactancia materna, es un lugar pobre, ¿no? Todo como para pensar en desnutrición. Y el otro factor de riesgo o la otra causa que me puede generar deficiencia de tiamina es el alcoholismo. El alcoholismo crónico sobre todo. Entonces no es de extrañar que también en un caso clínico, cuando nos hablen de deficiencia de tiamina, puedan poner, ya no un niño obviamente, pero pueden poner un adulto, ¿no? Un adulto con antecedente de alcoholismo crónico. A veces no te ponen eso, pero te ponen aliento etílico, te ponen tal vez alguna complicación ligada al alcoholismo crónico como una hepatopatía crónica, ¿no? Entonces te orientan la pregunta o te orienta el caso clínico dentro de los factores predisponentes a la deficiencia, estos dos, desnutrición y alcoholismo crónico. Y se han descrito básicamente tres cuadros, que los dos últimos a veces se suelen sobreponer o los pueden mencionar juntos en los exámenes de la deficiencia de tiamina, ¿no? Uno de ellos es el beriberi, que es algo puntual,
Y el otro, que es el que les decía que a veces lo suelen colocar junto, lo suelen superponer, es la encefalopatía de Wernicke y el síndrome de Korsakoff, que a veces en las preguntas no los diferencian, sino simplemente les ponen como Wernicke-Korsakoff, o les ponen este dato. Entonces, en el caso del beriberi, ¿cuál es el paciente robot del beriberi? Y aquí viene la figurita del robot. El beriberi ha sido una de las deficiencias vitamínicas más preguntadas a lo largo de los exámenes. Por eso aquí está el Fénix, que indica que es algo que se ha preguntado con anterioridad. Pues en el caso del beriberi, usualmente te van a poner sobre todo un paciente escolar o un paciente niño, un paciente pediátrico con desnutrición, por lo usual. Y el beriberi va a tener dos tipos de manifestaciones. Vamos a tener un beriberi seco y vamos a tener un beriberi húmedo. El beriberi seco, ¿cuál es la manifestación o la afectación? Va a ser la afectación del sistema nervioso. Y vamos a encontrar como manifestación principal neuropatía periférica simétrica. Neuropatía periférica simétrica. Ustedes saben que las neuropatías generalmente suelen dar, ¿qué cosa? Suelen dar adormecimientos, calambres, esa sensación de disestesias en las manos y en los pies, ¿no? Pero en los casos clínicos, a veces a veces paciente pediátrico, a veces no te dan ese dato de la parestesia, ¿no? Entonces, ¿qué dato te pueden dar en un paciente pediátrico? En el examen físico vas a ver que te pueden mencionar disminución de los reflejos osteotendinosos profundos por el compromiso nervioso en el beriberi seco. Doctor, ¿y el beriberi húmedo? ¿Por qué se llama húmedo? El beriberi húmedo se llama húmedo porque la afectación está sobre todo a nivel cardíaco y lo que vamos a encontrar como manifestación es insuficiencia cardíaca. ¿Y la insuficiencia cardíaca con qué va? Con retención hídrica, con edemas. Como implica retención de agua hídrico, por eso se llama húmedo. No es que el paciente esté sudando mucho, tenga diaforesis, ¿no? En algunas preguntas he visto rinorrea, diarrea, no es por eso. Beriberi húmedo es porque hay retención hídrica por la afectación cardíaca. Entonces, en la práctica clínica y en los exámenes, cuando han venido preguntas de beriberi, cuando quieren ser muy puntuales, ellos te preguntan directo, ¿no? Te dicen paciente que tiene manifestaciones neurológicas, como neuropatía, tal, hace referencia a qué tipo de beriberi, beriberi seco. O te dicen, el beriberi húmedo cursa con tal cosa, edemas, insuficiencia cardíaca. Pero cuando te ponen casos clínicos, como pasa en la vida real, a veces es difícil que haya un beriberi puramente seco y un beriberi puramente húmedo. Entonces pueden unirse clínica de los dos, ¿no? Entonces podemos encontrar hallazgos a nivel neurológico y podemos también hallar hallazgos a nivel cardiológico, ¿no? Yo me acuerdo mucho, creo que una de las últimas preguntas que han venido respecto a beriberi o deficiencia de tiamina es un caso así. No me acuerdo bien si fue residentado o ENAM, ahorita se me ha ido el dato, pero era un escolar, no era un escolar, creo que era un preescolar, con desnutrición, no te hablaban de factores de riesgo para desnutrición, te decían o mencionaban algo un poco acerca de la disfunción cardíaca y te mencionaban los reflejos osteotendinosos profundos, que estaban abolidos, y te decían, ¿cuál es la deficiencia vitamínica que con mayor probabilidad presenta este paciente, ¿no? Deficiencia de tiamina, estaba haciendo un beriberi. Entonces, estos datitos son importantes que ustedes lo tengan a consideración porque usualmente suelen preguntar el caso clínico, así como te lo he mencionado, o te pueden preguntar directamente la manifestación clínica directa del beriberi, ya sea seco o del beriberi húmedo, ¿no? Y esto guarda correlación con las funciones, porque miren, la tiamina es importante para el metabolismo de carbohidratos y aminoácidos. Y fíjense que estos dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema cardiovascular o el sistema o el aparato
o el corazón, por así decirlo, necesitan o son dos de los órganos que preferentemente utilizan los carbohidratos como metabolismo energético, ¿no? Entonces, al no haber un buen metabolismo de los carbohidratos, obviamente se afectan principalmente estos dos sistemas, el nervioso y el cardíaco, al no poder tener pues esta obtención de energía. Y la otra patología que está en relación a deficiencia de tiamina es el Wernicke-Korsakoff, ¿no? Que yo aquí los estoy separando para darles las características que se presentan en cada uno, pero básicamente ustedes van a ver que en muchos exámenes lo juntan, ¿no? Le ponen Wernicke-Korsakoff a los dos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en este caso? Usualmente te van a poner el paciente con alcoholismo crónico. Es clasiquísimo en el Wernicke-Korsakoff poner alcoholismo crónico. Entonces es un paciente que tiene ese antecedente y la diferencia básicamente entre uno y otro está en el tiempo de instalación de la alteración y si la clínica es reversible o no. Entonces, en la encefalopatía de Wernicke vamos a tener que el compromiso va a ser mucho más agudo y va a ser una patología reversible, o la clínica, mejor dicho, va a ser reversible, mientras que el Korsakoff suele ser más crónico y suele ser irreversible. ¿Cómo vamos a encontrar las manifestaciones en el Wernicke? En el Wernicke está la característica triada, ¿no? Triada del Wernicke, ¿no? Que ustedes deben haber escuchado probablemente, ¿no? Vamos a encontrar confusión, vamos a encontrar oftalmoplejía y vamos a encontrar ataxia. La triada característica del Wernicke, ¿no? Entonces te van a poner paciente que, varón, usualmente te ponen, ¿no? Por la mayor tendencia al alcoholismo en el varón, con alcoholismo crónico o bebedor, ¿no? Que ingresa a la emergencia por un episodio confusional, a la evaluación física, tiene marcha táxica, tiene oftalmoplejía, tiene compromiso de la movilización ocular, ¿no? Que es de reciente instalación, ¿no? O sea, el paciente ha empezado relativamente reciente con estos síntomas. ¿Cuál es la causa más frecuente de este cuadro clínico? La deficiencia de tiamina. ¿Cómo se llama el cuadro clínico? Encefalopatía de Wernicke es el nombre, digamos, correcto que le deberíamos dar, ¿no? Pero como les repito, en los exámenes suelen ponerle Wernicke-Korsakoff. Siendo estrictos en la definición, el Korsakoff es una manifestación más crónica y reversible, como les decía, y aquí predominan sobre todo las alteraciones psiquiátricas. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que aquí el paciente puede tener amnesia, pueden haber trastornos de personalidad, puede haber confabulación. El Korsakoff es una manifestación más a largo plazo. Y como les decía yo, usualmente cuando tienes un examen lo que hacen es, te ponen más las manifestaciones de la patología aguda, la triada característica, pero no te extrañe que en el nombre te pongan Wernicke-Korsakoff, lo unan, ¿no? Pero ya ustedes saben, como un datito más adicional, como alumnos de Villamedi, que en realidad el Korsakoff, o la manifestación del Korsakoff es más crónica, con más compromiso psiquiátrico, que la triada característica que usualmente se describe en los cuadros. Entonces, estos dos cuadros son, como les decía, preguntas que suelen hacerse en relación a deficiencia vitamínica. El beriberi y el Wernicke-Korsakoff son usualmente preguntados, ¿no? Cada cierto tiempo los vienen preguntando porque es una de las vitaminas más preguntadas la Tierra. En el caso de la riboflavina, que es la vitamina B2, la riboflavina también es una vitamina que se encuentra en diferentes alimentos, sobre todo en alimentos, vean ustedes, de origen animal. Vamos a encontrarla en carne, en pescado, sobre todo, pero también vamos a encontrar, por ejemplo, en vegetales verdes y levadura, que tienen un buen aporte de riboflavina, que es la vitamina B2, ¿no?
¿Cuál es la función de la riboflavina? Entonces, yo les había hablado, ¿no?, a ustedes acerca de cuando hablamos de energía, de un transportador importante de estos electrones que es el FAT, ¿no? Entonces, este FAT, ¿no?, es, forma parte de la riboflavina de esta molécula, de este transportador, ¿no? Entonces, representa o es importante porque termina siendo indispensable para las reacciones redox, las reacciones de óxido de reducción, para este transporte de electrones que finalmente me va a permitir a mí poder obtener energía, ¿no? Y sucede algo parecido que con la tiamina. Vamos a ver que cuando hablemos de los síntomas que pueden estar en relación a deficiencia de riboflavina, vamos a ver que van a priorizar aquellos, sobre todo en la parte de piel y mucosas donde hay una alta regeneración de células. La deficiencia usualmente de riboflavina suelen encontrarse en pacientes que están con desnutrición en general. Aquí este es el principal factor de riesgo para que se produzca la deficiencia de riboflavina. Y las manifestaciones clínicas de la riboflavina, que también la han preguntado en los exámenes, por eso también vemos una marca aquí en el Fénix, creo que lo han preguntado hasta en 2 oportunidades en los últimos 3 exámenes. No sé por qué preguntaron tanto riboflavina, pero lo preguntaron. Es manifestaciones sobre todo a nivel de mucosa oral. Cuando ustedes vean riboflavina, deficiencia, acuérdense siempre de mucosa oral. Dentro de las vitaminas, no hay otra vitamina que dé tanta manifestación, a nivel de la mucosa oral como lo hace la riboflavina. Entonces, cuando hay deficiencia de riboflavina, va todo por allí, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? Como la imagen que vemos aquí en el niño, un niño desnutrido, vamos a encontrar keilitis. La keilitis es la manifestación más frecuente de la deficiencia de riboflavina, de vitamina B2, ¿no? Sobre todo, ¿no?, estas lesiones descamativas que pueden ser con compromiso, a veces que ulcera un poco la mucosa del labio, a veces en la parte angular, la quelitis angular es mucho más evidente, como en la imagen que vemos, ¿no?, unos labios resecos, con grietas, con úlceras a veces, ¿no?, en relación a la quelitis. ¿Qué más vamos a encontrar? Puede haber compromiso también de la lengua en menor proporción, puede haber glositis. Esta glositis puede afectar a veces las papilas gustativas dentro del compromiso que puede haber a nivel de la lengua, y va a afectar también a nivel de las encías y puede generar estomatitis, úlceras a ese nivel, inflamación y demás. Todo en boca. Todas las manifestaciones más marcadas de la riboflavina son en boca. Entonces, cuando me ha habido preguntas, la forma fácil de diagnosticar una deficiencia de riboflavina o descartar una deficiencia de riboflavina es mucosa oral. Si no te remarcan tanto la parte de la mucosa oral en una deficiencia vitamínica, raramente va a ser riboflavina la respuesta correcta. La tercera vitamina, que es la vitamina B3, la niacina, otra vitamina también que ha sido muy preguntada en los exámenes, aquí viene un Fénix también, que es la niacina o la vitamina B3, ¿no? Las fuentes principales, sobre todo de niacina, a nivel de productos cárnicos, sobre todo en el hígado, es una muy buena fuente de niacina, pero también lo encontramos en cereales y en legumbres, sobre todo en cereales y carne de hígado, son las mejores fuentes de niacina. Parecido a lo que pasaba con la riboflavina, ¿no? Yo les había hablado de este otro transportador, aparte del FAT, les había hablado del NAT. Entonces, el NAT, dentro de su composición, lleva a la vitamina B3, a la niacina. Entonces, es importante dentro de las reacciones redox, ¿no? Entonces, estas dos que vienen juntas, la B2 y la B3, acuérdate que están en relación con esos transportadores que yo les había hablado al inicio, ¿no? El FAT y el NAT son componente importante de ellos, ¿no? Por eso es que las manifestaciones se hacen sobre tejidos que tienen alto cambio celular, que tienen, sobre todo en ese aspecto por la utilización o la obtención de energía.
Aquí en la niacina, sí vamos a encontrar, a diferencia de las otras dos, yo les había dicho que las hidrosolubles no suelen tener toxicidad, la niacina sí vamos a encontrar casos clínicos de toxicidad. ¿Y por qué en este caso? Porque la niacina es una vitamina que se ha utilizado también para el tratamiento de una alteración nutricional como es la hipertrigliceridemia, o sea, el exceso de triglicéridos. Entonces, ¿qué pasó? En el tratamiento de la hipertrigliceridemia se usaban dosis un poco más altas de niacina, ¿no? Y eso hacía que, o eso hizo que se empiecen a ver ciertos efectos adversos derivados del tratamiento. Por eso es que, por ejemplo, en niacina sí hay toxicidad, pero no se describe toxicidad con tiamina o con riboflavina. Entonces, aquí sí vamos a ver toxicidad. Pero el cuadro clínico más preguntado es la deficiencia. Entonces, la deficiencia de niacina, ¿en qué situaciones la vamos a ver? Vamos a encontrarla en pacientes con alcoholismo, muy característico encontrarlo en el alcoholismo, en la desnutrición, en segundo lugar, y en tercer lugar, si es que no hubiera una desnutrición en relación a diferentes consumos de alimentos, a veces cuando hay deficiencia específicamente de triptófano, también se puede asociar a deficiencias de niacina. Pero sobre todo, alcoholismo y desnutrición. El paciente robot de la deficiencia de niacina va a tener estos componentes o estos factores predisponentes en los casos clínicos que ustedes van a ver. El cuadro clínico que se presenta por la deficiencia de niacina se denomina pelagra. Tiene un epónimo, es la pelagra. ¿Y cuál es el robot de la pelagra? ¿No? Hablan de 3Ds, algunos le dicen 4Ds. ¿No? ¿Por qué 3Ds, 4Ds? La pelagra tiene característicamente como manifestación una dermatitis. Vamos a encontrar diarrea y vamos a encontrar demencia. Esas son las famosas 3Ds. Pero siempre por ahí, cuando yo dictaba clases, siempre me decía, doctor, yo leí que hay 4Ds, ¿no? ¿Cuál es la tercera D? La tercera D está en inglés, ¿no? La tercera D es dead, que significa muerto o muerte, ¿no? Porque puede llevar a la muerte al paciente. Entonces, ¿cómo se pueden asociar estos síntomas o cómo te van a presentar el caso clínico? Muy marcado, la dermatitis. ¿Cómo es la dermatitis que se presenta por la deficiencia de niacina, ¿no? Vean ustedes este gráfico, ¿no? Característico de la pelagra, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Placas hiperqueratóxicas, vean ustedes, placas hiperqueratóxicas hiperpigmentadas en zonas fotoexpuestas. Miren, el cuello, el tórax, seguramente ese señor utiliza un polo que se evidencia esta zona, ¿no? La zona de miren, en manos, en pies, la zona del cuello, en la parte anterior del tórax, las manos, los pies, son zonas muy afectadas por la dermatitis por la pelagra. Y vean, es una placa, la piel es como dura, hiperqueratóxica, hiperpigmentada, de color negro, ¿no? Y hay un signo característico, ¿no? O un signo característico dentro de la dermatitis de la pelagra, que es este de aquí, que es el famoso collar de Casal. Este de aquí. Como si el paciente se hubiera puesto un collar, ¿no? Porque ahí está la dermatitis. Entonces, cuando ustedes vean esta sintomatología es muy característica de la pelagra. ¿Y qué se le suma? Se le suma la diarrea, episodios diarreicos frecuentes, demencia, que a veces el paciente o el cuadro clínico no te va a decir demencia, ¿no? Porque es un diagnóstico ya médico, a veces te pueden poner periodos de confusión, el paciente cambia su comportamiento, ¿no? El familiar lo refiere así, cambia su comportamiento, se confunde, hay olvidos, ¿no? Entonces, esto es característico de la pelagra.
Y esta ha sido una de las preguntas que han tenido en su quizzes, ¿no? Decía, un varón, creo que era de mediana edad, alcohólico crónico, que viene con pérdida de peso, confusión, no, pérdida de peso, diarreas y confusión. Y lo que marca el examen clínico es la dermatitis que él presentaba, ¿no? Te dicen que hay zonas hiperqueratósicas, hiperpigmentadas en las manos y el cuello, me parece que decía el caso clínico. ¿Cuál es la deficiencia vitamínica? Es la deficiencia de niacina porque es una pelagra, ¿no? Por ahí algunos se podrían confundir y decir, alcohólico crónico, tiamina, porque siempre relacionan, no sé por qué, tiamina con alcoholismo crónico. Pero vean ustedes que el beriberi o la encefalopatía de Wernicke o el Korsakoff tienen otra sintomatología que no involucra piel. Y en el caso clínico que yo les puse en el quizzes, habla o remarca el examen físico la piel. El beriberi no tiene diarrea, la niacina sí, la deficiencia de niacina, la pelagra sí. Entonces la respuesta en esa pregunta que anda en su quizzes es pelagra y la deficiencia de niacina. En cuanto a la toxicidad por la niacina, como les decía, la toxicidad la encontramos cuando se empezó a utilizar la niacina como medicamento para el control de los triglicéridos. ¿Qué sintomatología o qué hallazgos se encontraron como toxicidad? Se encontró flashing. ¿Qué cosa es el flashing? El flashing son episodios muy agudos que los pacientes presentan en donde vamos a ver un eritema marcado en la zona de la cara, del cuello, de la parte anterior del tórax, no, muy marcado y característico. Eso se llama flashing, ¿no? Son episodios súbitos de este eritema que presentan los pacientes. Se ha relacionado también la toxicidad en estos casos con hiperuricemia e hiperglicemia. Pero como les digo, todos estos asociados no tanto al uso de algún suplemento vitamínico, que es rarísimo que pase una toxicidad por niacina, sino más que todo como su uso como medicamento para el control de los triglicéridos.